Tenemos a Carlos Sánchez Berzaín, un intelectual boliviano. Ha sido 5 veces ministro y 5 veces diputado, abogado y politólogo. Bienvenido, y lo tenemos aquí porque nuevamente está publicando una de sus investigaciones, un nuevo libro, que ustedes, tanto este como los anteriores, lo pueden conseguir en Amazon. Este se llama La ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia. Pero antes de hablar de esa ofensiva, ¿por qué estudió abogacía, Berzaín? Porque yo creo en la libertad. La abogacía es la más libre de las profesiones y la libertad empieza con la cosa en la que usted trabaja. Y la abogacía es la más libre de las profesiones, en mi opinión, y así lo aprendí cuando salí bachiller en la década de los 70, porque usted tiene que ser su propio empleado. Usted trabaja con sus ideas, usted defiende la libertad, usted defiende y busca la justicia. Y en esa dinámica toda la vida, desde mis maestros del derecho, que tuve grandes y muy buenos maestros, empezando por el doctor Fanor Vega, que era el jefe del estudio de abogados donde yo me formé, y grandes maestros en la universidad, como el doctor Víctor Osdevila, el doctor Pablo Dermisaki, el doctor Alberto Quiroga García, y cantidad de gente realmente buenos abogados. Aprendí que la más libre, y consolidé mi opinión, la más libre de las profesiones es la abogacía, porque defiende la libertad. Yo nunca he sido empleado público. Mi primer empleo público ha sido ser ministro de la Presidencia en agosto del 93, y mi último empleo público ha sido ministro de Defensa en octubre del 2003. He pasado, como usted ha dicho, 5 veces por varios ministerios, he sido 5 años diputado, pero mi vocación siempre ha sido la defensa de la libertad desde la trinchera de la abogacía, luchando contra el Estado, luchando contra el gobierno, luchando contra las autoridades abusivas que en democracia existen y que se puede luchar, pasando en la primera etapa de mi profesión por la restauración de la democracia en Bolivia y peleando por la vigencia del Estado de Derecho. Por eso es que yo, en todos mis escritos, en mis trabajos, en mis estudios, después de haber complementado mi formación de abogado con una maestría en ciencia política aquí en Estados Unidos y con una maestría en sociología, es que tengo una estructura de una visión de la libertad que empieza precisamente con esa capacidad del hombre de poder, y del ser humano, del hombre y la mujer, de poder discernir qué es lo que quiere, debiendo el Estado simplemente facilitarle las condiciones con un solo límite. El límite del derecho propio y de la libertad propia es el derecho y la libertad de los demás. ¿Y por qué, a qué edad empieza a interesarse por la política? Bueno, yo me intereso por la política, más que me intereso, me interesan. Cuando entro a primero de Derecho, del año 77, en la Facultad de la Universidad Mayor de San Simón, porque esa era una época muy politizada. Bolivia estaba en un proceso donde todavía existía gobierno militar, pero se luchaba para terminar con ese proceso de las dictaduras militares, y las universidades eran los centros de efervescencia. Entonces se dictó una amnistía general y restricta en ese tiempo, y volvieron a la universidad todos los dirigentes que habían salido al exilio el año 71, 72 y 73. Y llegó gente de la izquierda moscovita, gente de la izquierda castrista, gente de la izquierda china, del PSML, Partido Comunista Marxista-Leninista, y aparecieron los partidos de centro, y los estudiantes que empezábamos a estudiar nos encontramos con un bagaje extraordinario de propuestas políticas hechas por profesionales de la política, por expertos que volvían del exilio o que reaparecían en ese proceso de apertura democrática. Y entonces, como el primer curso de Derecho era el más grande y era el más numeroso para generar votos, nosotros éramos pieza de la codicia de todos estos, de estas propuestas. Y se nos ocurrió a un grupo de estudiantes decir que nosotros habíamos ido a la universidad primero para estudiar y que después tomaríamos partido político, y organizamos un frente independiente que tenía como propósito eso: primero estudiar y después elegir una posición política. Y ganamos la elección. Entonces ahí empezó una carrera de dirigente estudiantil
que terminó cuando yo egresé y que se truncó de inmediato cuando me hicieron preso político en el gobierno de García Meza, una dictadura que duró, una dictadura militar, que me llevaron preso político acusado de ser un agitador. Estuve 4 días preso en una casa de seguridad y cuando salí de ahí viendo el dolor que había causado a mis padres, sobre todo a mi madre, decidí no hacer política. Y me dediqué a la profesión y no hice más política. Nunca me inscribí a partido político alguno ni nada, hasta que por efecto del ejercicio profesional, empresarios, políticos, mis clientes, fueron a dar a la política y Gonzalo Sánchez Lozada, un importante amigo y cliente mío, porque empezó siendo mi cliente en materia de contratos y después fue mi cliente en asuntos constitucionales y le atendí asuntos políticos y lo defendí cuando le hicieron fraude electoral el año 1989 con un gran recurso ante la Corte Suprema de Justicia, porque mi experticia es el derecho constitucional. Entonces ahí aparecí cuando él ganó la elección el año 93, me invitó a ser su jefe de gabinete como ministro de la presidencia y entré a la política como ministro y ahí me he quedado. Y a través de sus investigaciones y de su experiencia, tanto como ministro como diputado, y de sus investigaciones sobre la política no solamente boliviana, sino la política especialmente americana y europea, ¿hay mucha diferencia entre el ejercicio de la política y las creencias de los dirigentes políticos, por lo menos los más importantes, americanos, que los europeos? Mire, mi experiencia me dicta que la diferencia en los sistemas de organización política y en la práctica política es fundamentalmente cultural. Y la cultura tiene que ver con las creencias, con los mitos, con la religión, con toda esa estructura social que constituye las características esenciales de la vida de una comunidad. Por eso es tan importante la diferencia entre la política anglosajona con la política hispano o latinoamericana. Hay una diferencia cultural que está marcada por la religión primero, el catolicismo en el lado de Latinoamérica y el protestantismo en el lado de la cultura política anglosajona. Por eso, incluso con las mismas instituciones, porque las nacientes repúblicas latinoamericanas copian el presidencialismo de Estados Unidos, pero no tienen la gente ni la cultura de Estados Unidos para aplicar ese presidencialismo, porque en Latinoamérica somos mucho más confrontacionales, somos mucho más divisivos, tenemos otro tipo de creencias, a lo que en mi criterio se acomoda mucho mejor el parlamentarismo. Y vea usted cómo el parlamentarismo funciona mejor en países como España, en países como Italia, latinos, aunque también funciona en países anglosajones como la Gran Bretaña y Alemania. Entonces, hay características culturales que son esenciales. Y lo siguiente que hace a la característica cultural es el nivel de preparación de las sociedades y finalmente la influencia externa, porque vienen las doctrinas de ultramar, el comunismo, el fascismo, que han tenido grandes momentos, ¿no? El momento del fascismo era a principios del siglo pasado, del siglo XX. Antes de eso, en las historias de los siglos XVIII, tenemos el monarquismo al que reacciona la república y así sucesivamente. La influencia externa siempre ha sido importante y la democracia es una de esas cuestiones universales que se empieza a construir en Grecia y que se perfecciona en los Estados Unidos. Volviendo con la premisa de, en base a su experiencia, no solamente como diputado, sino como ministro en 5 ocasiones, tanto en su país como de su investigación y conocimientos de otros dirigentes políticos, ¿qué es lo que más admira de nuestros dirigentes políticos latinoamericanos en líneas generales y lo que más le ha molestado de ellos? Mire, lo que yo más admiro de los políticos es la decisión de estar en la actividad política, porque es la actividad más peligrosa que puede haber. En la política, si es que no, en Latinoamérica, si no acaban físicamente contigo, pueden acabar con tu nombre y tu reputación más rápidamente que el otro.
es una actividad de altísimo riesgo en la cual entra gente muy ambiciosa que está dispuesta a todo y se convierte en políticos, en la cual inclusive hay una incursión criminal, que es esto del castrochavismo, porque el castrochavismo no es política, es crimen organizado disfrazado de política, y a la cual llegan grandes personalidades con riqueza, con prestigio previo, con gran capacidad, y en general la política se encarga de destrozar cualquier imagen que pueda haber. Las grandes imágenes políticas están reconocidas a posteriori. Ejemplo, Abraham Lincoln era considerado un presidente importante en su momento, pero gran parte de los Estados Unidos lo vilipendiaba, lo atacaba y no tenía una buena imagen. Es la historia la que reconoce la construcción de esa imagen. O sea, los políticos reconocidos están reconocidos en la historia. Es muy raro el político que tiene un reconocimiento en vida, porque la lucha política, inclusive en democracia, es muy dura. Es la lucha por el poder. Entonces, en la lucha por el poder, la confrontación es casi total. Cuando fue ministro en 5 ocasiones, ¿cuándo descubre que una cosa es querer ser ministro para ayudar, para arreglar las cosas, para que haya una evolución en el país? ¿Y cuándo descubre que no existe tal poder o que ese poder no es tan grande y que hay demasiados trabas para lograr una cosa que tal vez en la empresa privada se pueda hacer muchísimo más rápido? Mire, la razón por la que yo decidí salir de mi actividad privada para entrar a la actividad política es porque me di cuenta que como abogado yo tenía que aplicar la ley, podía influir en el sentido de la jurisprudencia, pero teníamos un gran proyecto que yo había asesorado hasta ahí al recientemente elegido presidente Sánchez Lozada cuando él era oposición, que era la reforma constitucional. Entonces, el planteamiento que él me hizo, tienes que ser ministro porque es aquí donde se hacen las cosas. Ha llegado el rato de hacerlo. Entonces, asumí el compromiso y efectivamente, con gran consenso, hicimos una gran reforma constitucional, la del año 94, que va desde reconocer la mayoría de edad y la ciudadanía a los 18 años hasta establecer el sistema de participación popular con un sistema parlamentario para todos los municipios de Bolivia. Nos quedamos cortos con algo que teníamos preparado, que era llevar a Bolivia al parlamentarismo, pero como éramos jóvenes y eternos, dijimos que podíamos hacerlo en la próxima reforma, que nunca llegó, pero que es una cosa pendiente para Bolivia. Y yo en general, como ministro, he hecho lo que tenía que hacer. Formaba parte de gobiernos que tenían un plan. Hemos cumplido nuestro plan en un porcentaje muy importante, inclusive temas al margen del plan. Hemos hecho buenos gobiernos. Y el rato que yo no hubiera sentido que eso funcionaba, hubiera renunciado. Porque el ser ministro es ser un líder, es dirigir, no es ser un empleado público. ¿Y le O sea, duele? no es una forma de vida, es una forma de transformar las cosas. Y hemos cumplido hasta el día que nos derrocaron. Le voy a hacer una pregunta que yo le he hecho a muchos amigos políticos en privado, pero nunca la he hecho en público. No sé por qué, pero se lo voy a hacer ahora aprovechando. A un dirigente político, a usted, por ejemplo, cuando empezaron a acusarlo de todo, ¿ok? Se indignaba, se molestaba. ¿En qué momento se dio cuenta? Bueno, esto lo hacen para desprestigiarme porque están presionando para que no se haga tal ley o tal cosa. A un político le duele todos los insultos, ¿no? Que gente Entonces, desconocida muchas veces y otros compañeros algunas veces le achacan públicamente. uno se da cuenta de eso en el primer momento, porque uno sabe quién es y sabe lo que está haciendo. Y cuando esas cosas empiezan a pasar en la lucha política, uno tiene la capacidad de responder. La democracia es para eso. La democracia es el sistema en el cual las palabras no hieren, las palabras no matan. En cambio, cuando se sale de la democracia, viene la violencia y viene la violación a los derechos humanos. En el debate político no hay ningún problema que digan lo que quieran, porque además en una democracia que funcione hay mecanismos de prueba, hay mecanismos de reacción, hay garantía, eso se llama Estado de Derecho.
Lo grave es cuando cesa la democracia, como sucede en mi país a partir del golpe del 2003, y no hay posibilidad de defensa. No hay igualdad jurídica porque quien lo acusa tiene todo el poder. No hay posibilidad de debido proceso porque ellos ponen sus jueces y con esos jueces lo persiguen. No hay posibilidad de presunción de inocencia porque ellos manejan el Estado y con eso decretan lo que quieren. O sea, no hay proceso, hay linchamiento. Es lo que yo sostengo en mis trabajos cuando hablo, por ejemplo, de la utilización política de la justicia como mecanismo del castrochavismo para perseguir a los opositores. Producen juicios que no son juicios, producen procesos infames con jueces que no son jueces, son verdugos, jueces infames, que llevan adelante un conjunto de decisiones en el marco no de un juicio, sino de un linchamiento que empieza por asesinar la reputación de los individuos y termina por tratar de liquidarlos completamente, porque les liquidan la economía, les liquidan la posibilidad de trabajar y a veces hasta los liquidan físicamente. O sea, eso depende del escenario, Napoleón. En democracia yo soy feliz que me digan lo que quieran porque les puedo contestar. En democracia yo he propiciado los más importantes y grandes debates en el Congreso, tanto como ministro interpelado, en otras ocasiones queriendo ser censurado, nunca me han censurado, en otras ocasiones como diputado, como jefe de bancada. Yo soy el jefe de la oposición al gobierno democrático de Hugo Banzer, y era una oposición dura, donde uno puede decir lo que quiera, porque en democracia el límite, de nuevo, es el Estado de Derecho, el marco legal. El problema se presenta después, cuando el castrochavismo penetra, y esta es la importancia de Castro y Chávez, y va rompiendo las estructuras de la democracia en los países latinoamericanos. Las rompe en el Ecuador cuando derrocan a Yamil Maguad, la rompe en Bolivia cuando derrocan a Sánchez Lozada, la vuelve a romper en el Ecuador cuando derrocan a Gutiérrez, la rompe en la OEA cuando derrocan al secretario general, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, la rompen en Venezuela cuando el presidente electo jura bajo esta moribunda constitución. Ese es el día que ustedes tenían que haber sacado a Chávez del gobierno, porque uno jura sobre la constitución, esa es la ley, nadie está por encima de la constitución. Y si se quiere cambiar o modificar la Constitución, hay mecanismos legales, no los mecanismos criminales vestidos de populismo que han llevado adelante a través de asambleas constituyentes, referéndums y consultas para falsificar el voto popular y destrozar la institucionalidad. Imagínese usted en Estados Unidos que mañana venga un tipo y dice, yo hago aquí una asamblea constituyente y esto ya no es más los Estados Unidos de Norteamérica, es el Estado plurinacional de Norteamérica. Eso le han hecho a mi país. Han falsificado una ley de reforma constitucional, han falsificado una asamblea constituyente, han liquidado la República de Bolivia y un día de esos han creado el Estado plurinacional de Bolivia, que es el que funciona ahora. Entonces, la diferencia es de qué política hablamos. Hablamos de política en democracia, eso es política, porque en democracia la política tiene mandato por tiempo determinado, sabe usted cuándo elige una autoridad, cuándo la designa y cuándo se va a ir. Tiene obligación de rendición de cuentas, tiene prensa libre para controlarla y tiene la gente hablando y la gente opinando. O sea, hay libertad. En cambio, en dictaduras no hay nada de eso y hay un tipo que impone su voluntad y a la gente que les reclama simplemente la persigue, la elimina o la soborna, porque ahora el soborno está más de moda. Esto de las oposiciones funcionales es una cosa terrible. Entonces, en democracia yo nunca he tenido miedo que me digan lo que quieran, me han dicho lo que han querido, hemos tenido debates, procesos, porque de eso se trata la democracia. El tema es que cuando se termina la democracia, entonces empieza la persecución, empieza el asesinato de la reputación, viene el exilio, y por eso soy un exiliado político. Soy un exiliado político porque en mi país no hay garantías para poder ejercer la libertad, y Bolivia tiene más de 1.200 exiliados, y Bolivia tiene perseguidos políticos. En Bolivia se judicializa la opinión. Acaban de anunciar que me van a hacer un nuevo juicio, dizque, porque soy acusado de ser el organizador de la renuncia que hizo Evo Morales el año pasado y que él llama golpe de Estado
acusándome de que soy sedicioso, conspirador, terrorista y sabe Dios qué cosas, porque manejan la justicia, manejan la opinión, manejan los fiscales, manejan unos acusadores particulares, pueden hacer lo que quieran. Cuba hace lo mismo, todo el mundo de estos países hace lo mismo. Por cierto, parece que hay problemas dentro del mismo partido de Evo Morales porque le lanzaron una silla en medio de una pelea entre copartidarios. Bueno, en dictadura todo es posible y si es un narcoestado peor. Eso no pasaría en una democracia. Ideológicamente, ¿dónde usted se siente ubicado? Mire, yo pertenezco a un partido que se llama el Movimiento Nacionalista Revolucionario. El MNR, el partido fundado por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, patricios bolivianos que retornan de la guerra del Chaco, la guerra que Bolivia tuvo con el Paraguay, urgidos de la necesidad de construir nación. Porque en el Chaco llegaron los bolivianos de diferentes lugares y resultaba que los soldados campesinos del altiplano no se podían comunicar con los del valle porque unos hablaban aymara, los otros hablaban quechua. Ninguno de los dos podía hablar con los del oriente que hablaban español y era una dificultad. Entonces, de allí salieron los jóvenes profesionales, intelectuales y militares con la necesidad de construir nación. Y se organiza el Movimiento Nacionalista Revolucionario bajo la premisa de construir la nación boliviana bajo la alianza de clases, en clara confrontación a la lucha de clases planteada por el marxismo. Pero eso de revolucionario es una palabra que ha absorbido la izquierda. ¿Usted es una persona de izquierda o de centro? No, es que las ideologías ya han desaparecido, están deformadas por el avance de la historia y por la tecnología. Y yo le voy a decir lo que es una revolución. La revolución es un quiebre de un paradigma para que nazca otro paradigma, eso es ciencia. Así está descrito en los estudios científicos de lo que es la revolución. Pero entonces que la izquierda se atribuya al carácter de revolucionario no quiere decir nada. En mi país ha habido una revolución, que es la del 9 de abril de 1952, hecha por el MNR, que supone un cambio de paradigmas porque crea el voto universal, crea la reforma agraria, crea la reforma educativa, establece un sistema diferente de administración en las minas, crea una cantidad de procesos y empieza la construcción de la nación boliviana que existe hoy día y que el castrochavismo quiere destrozar. El verdadero eje de confrontación ideológico en Bolivia, como en el resto de América Latina, es dictadura castrochavista fundada en narcoestados y en crimen organizado transnacional versus libertad y democracia. Y en Bolivia eso se pone en el plano de lo político por la penetración castrista que quiere introducir y ha introducido la multiplicación de la lucha de clases, la lucha de género, la lucha de generación, la lucha de región, la lucha entre todos los bolivianos frente al proyecto nacional que es terminar la construcción de la nación boliviana a través de la alianza de clases. ¿Qué quiere decir la alianza de clases? La alianza de clases simplemente quiere decir somos demasiado pocos, demasiado débiles, demasiado pobres y demasiado pequeños para estar peleando entre nosotros. Lo que hay que hacer es fijar objetivos nacionales, ya sea en el manejo de nuestros recursos naturales, en nuestro desarrollo económico, en nuestro crecimiento social, en los parámetros de educación, en el futuro que queremos para nuestros hijos y las siguientes generaciones, y hacer acuerdos nacionales sobre eso, y en el marco de una democracia estable, avanzar. Con diferencias ideológicas, con diferencias programáticas que el pueblo definirá en cada elección. Eso se ha querido hacer en varias oportunidades, sobre todo en economía, con la ALAG, etcétera. Y les costó muchísimo tiempo desde el punto de vista económico y otros puntos de vista a los europeos. Ahora con el Brexit... Funciona. Pero ahora con el Brexit están empezando a resquebrajarse. ¿Por qué nosotros los latinoamericanos no lo hemos podido hacer? Mire, nosotros hemos hecho eso desde el año 1985 hasta el año 2003. Y con toda su dictadura, Evo Morales no ha podido liquidar el modelo económico.
porque nosotros hemos llevado adelante políticas de Estado. En Bolivia, ¿qué son las políticas de No, 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 Estado? no, yo no hablo de Bolivia, yo hablo en líneas generales porque los países latinoamericanos no han podido hacer como los europeos. Usted está hablando del proceso de integración europeo que remata Sí, en la creación de la Unión Europea. Bueno, sí, lo han intentado porque los procesos de integración, así se llaman, procesos de integración, han sido intentados desde la década de los 70 en América Latina, en verdad desde los 60, en paralelo a Europa. Y se ha demostrado en los procesos de integración que para que haya un proceso de integración sea efectivo, tienen que haber algunas condiciones. Tiene que haber, primero, un cierto nivel parecido de situación económica de los países que se van a integrar. En Europa esa condición era en la década de los 60, porque la Unión Europea empieza siendo la Unión Europea del carbón y del acero. Y después de eso pasa a ser una comunidad económica y después pasa a ser una unión. Primero empiezan por proteger los dos elementos esenciales para Europa, el carbón para el invierno, la energía y el acero. Entonces, en América Latina los niveles de desarrollo eran muy dispares. Países como México, Brasil, Argentina y Venezuela en su momento, súper desarrollados, frente a países como Uruguay, Bolivia, Chile, que en la década de los 60 no era gran cosa, Colombia entre los países desarrollados. O sea, esa diferencia en el nivel de desarrollo no hace posible un proceso de integración. Pero hay otro tema, además, la integración física. Para hacer un proceso de integración económica, usted necesita estar en contacto. Hasta hoy día es muy difícil ir por carretera de Caracas a La Paz o de La Paz a San Pablo o de Buenos Aires a Caracas. En Europa ese problema no existe. Y además de eso, usted tiene que tener un cierto nivel de decisión política de los estados, de ceder competencias, que antes se llamaba soberanía, son en verdad competencias, a un esfuerzo común y quitárselas al gobierno nacional, que es lo que los europeos han sabido hacer bien y que es una de las razones entre economía y eso que ha producido la ruptura con la Gran Bretaña. En resumen, ¿cómo podría decirnos, o sea, quise decir, resumiendo, cómo podría explicarnos qué le quiere decir usted, para mucha gente obsesivamente por fortuna, a los latinoamericanos con este nuevo trabajo ofensiva del castrochavismo, agresión a la democracia? Bueno, Háblenos un poco de lo que quiere comunicarnos en ese libro. Vamos al libro. Primero, recordar qué es el castrochavismo. El castrochavismo es un engendro criminal que es creado por Chávez y Castro. Chávez llega a la presidencia el año 1999 y en las Américas había una sola dictadura, la castrista de Cuba, que estaba agonizando. Y Chávez acude a auxiliar esa dictadura, la salva, le entrega dinero, le entrega petróleo, pero además se asocia. Y el siglo XXI, que tenía que haber sido el siglo de la democracia plena en las Américas, con el retiro de la dictadura cubana para que Cuba se incorpore al sistema democrático, empieza con un movimiento populista de desestabilización general de la región, que empieza a producir, por ejemplo, el triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil, donde se empodera esta gente y empieza a fluir recursos y corrupción. Quiebran el gobierno de la Argentina con la caída de la Rúa, quiebran el gobierno del Ecuador con la caída de Mahuad, Bolivia con el derrocamiento de Sánchez Lozada y así sucesivamente. Y después aparece un liderazgo regional que es el liderazgo de Chávez, muy poderoso, con mucho dinero, pero que estaba usando la metodología y toda la tecnología criminosa de la Cuba que empezó el año 59. Y nos damos cuenta tarde y mal, cuando esta gente ya está sentada, cuando ya Chávez se ha vuelto prácticamente un dictador en Venezuela. Pero en vez de utilizar solamente la violencia, porque utilizan violencia, ellos utilizan el sistema del voto para simular que son democracias, utilizan el voto y construyen las llamadas dictaduras electoralistas, que son sistemas que no tienen ningún elemento de la democracia, pero donde se vota. Y esa votación no es elección, porque el ciudadano vota pero no elige en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador de Correa, porque hay un sistema
como hemos visto en reiteradas ocasiones, acaba de pasar en Bolivia el 18 de octubre, el 6 de diciembre en Venezuela. Lo están preparando para tratar de hacer lo mismo en febrero próximo en Ecuador o en noviembre próximo en Nicaragua. Hay un sistema de manipulación con fraude electoral introducido en el sistema y con fraude electoral que producen para cada evento. Entonces, este castrochavismo empieza con política, controla la OEA a partir del año 2005, crece, su momento de más auge se presenta en la cumbre de Panamá, cuando el presidente de los Estados Unidos acepta reunirse con el dictador de Cuba, y después Estados Unidos reabre relaciones con Cuba, y ese es el momento de gran auge. En el camino había muerto Chávez, y la muerte de Chávez, que es un tema que ustedes los venezolanos tienen que estudiar, es una situación políticamente muy conveniente para Cuba, porque Cuba instaura el sucesor y a partir de instalar el sucesor de Chávez en Venezuela, controla Venezuela. Porque cuando muere Chávez hay una disputa en el chavismo chavista y el chavismo castrista. El chavismo chavista con Diosdado Cabello y el chavismo castrista con Maduro. Y gana Maduro, ¿por qué? Porque le pone la mano a eso Cuba. Y a partir de ese momento, Venezuela empieza a ser un país intervenido por Cuba, cosa de que la sociedad y la comunidad internacional nos daríamos cuenta mucho más tarde. Entonces, si hubiera vivido Chávez, estaríamos escribiendo sobre el Chávez castrismo, pero Chávez ha muerto. Pero Chávez es la base de la creación de un proyecto criminal que funge como sistema político y que hace que en el siglo XXI hayan dos Américas. Una América dictatorial y una América democrática. La América dictatorial, que el año 99 era una dictadura, ha llegado en su momento de mayor auge a tener a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, al Ecuador de Correa, influir en todo el Petrocaribe, controlar el Brasil, meterle la mano al Paraguay, al Uruguay, a Chile, y de esa manera estar expandido y controlar toda la región. Ahora están acotados, están reducidos y controlan 4 países con el apoyo de la Argentina. Controlan Cuba, que es la dictadura jefe, la plataforma más importante del país ocupado, la colonia, la fuente de recursos Venezuela, que es además el hub del narcotráfico y de todos los crímenes que cometen. Bolivia y Nicaragua, Bolivia que acaban de rescatar, y tienen el apoyo del gobierno de los Fernández Kirchner en la Argentina, que es una democracia, pero que es un gobierno castrochavista. Entonces, en ese escenario, el castrochavismo, estas dictaduras se están cayendo. Porque, ¿qué ha pasado? Han destrozado las economías. Cuba se muere de hambre. La gente de Cuba quiere seguir escapando. Han convertido a Venezuela en una crisis humanitaria. En Bolivia han llegado al punto que el año pasado el pueblo se ha levantado y logró sacar al dictador, pero no la dictadura, y ahora han repuesto la dictadura por la altísima traición y corrupción que han cometido los encargados de hacer una transición que no hicieron transición, pero es otro tema. En Nicaragua han vuelto a controlar Nicaragua reponiendo el sandinismo el año 2007, pero tienen economías liquidadas, tienen pueblos que los rechazan. Venezuela acaba de demostrar que el nivel mínimo de rechazo a la dictadura es 81,4%, porque solamente ha ido a votar el 18,6% o 18,4%. Y suponiendo que todos hayan votado por Maduro, que no han votado todos por Maduro o por su gente, ese es el nivel de rechazo que hay, más del 80%. En Cuba, el dictador designado y el dictador jefe no llegan a una popularidad del 20%. En Bolivia le acaban de dar silletazos a Evo Morales, que es el dictador en jefe, y pese a que han falsificado un resultado electoral que dice que tiene más del 50% de apoyo, su popularidad es muy baja porque los reconocen como criminales, pero falsifican elecciones. Y en Nicaragua van por el mismo camino. Nicaragua solo se sostiene por la fuerza, por la violencia. Hay más de 100,000 exiliados en Costa Rica y hay presos políticos. Entonces se están cayendo. En ese escenario de caerse, en su momento más crítico se presenta el 2019. Entonces hacen una reunión de su instrumento político, de su brazo político, que es el Foro de Sao Paulo, y la hacen primero en La Habana. Y después la hacen en Caracas. Y de ahí sale la decisión, que está en las redes, está escrita, de que iban a atacar, de que iban a penetrar las democracias de América Latina. Y en su momento yo llamo eso la gran ofensiva del castrochavismo, que está
en el capítulo primero de este libro. Ellos producen una contraofensiva del castrochavismo para desestabilizar la región y empezamos a ver los resultados en 2019. Golpe de Estado en Ecuador contra Lenín Moreno, que él soporta. Incendio en Chile, que los chilenos insisten en decir que es un proceso nacional, pero nunca antes había pasado. Ahí mete su mano el castrochavismo. Desestabilización general en Bolivia, que le sale al revés. Guerrilla en el Paraguay. Rearme de las FARC en Colombia a partir de la complicidad del gobierno de la dictadura de Venezuela. Crecimiento del ELN, desestabilización en toda la región, cosa que prosigue con ayuda de la pandemia en el 2020 y que lleva, por ejemplo, al Perú a términos en los cuales han tenido 3 presidentes en una semana. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es esto que pasa en la región desde el año 2019, son procesos locales. Es que los latinoamericanos en cada uno de nuestros países de pronto hemos decidido llevar adelante confrontaciones violentas. No, está pasando lo mismo que pasó en la década de los 60 con las guerrillas que mandó Cuba, en la década de los 70 y 80 con las guerrillas urbanas y los montajes que llevaron a esa guerra civil que denominan la guerra sucia en la Argentina, a los Tupamarus en el Uruguay, a los actos de terrorismo en el Brasil y a ensangrentar casi toda América Latina, que yo llamo la ofensiva del castrochavismo. Y este libro te muestra que la ofensiva del castrochavismo es un plan general, además público y confeso, porque además celebrado. Usted recordará el año pasado que sale Diosdado Cabello y dice, esta es la brisita bolivariana. Qué éxito tenemos después de lo de Chile y de lo del Ecuador. Y al poco tiempo sale Maduro y dice, se está cumpliendo el plan que hemos realizado. Entonces, no hay coincidencia. Y eso es un atentado a la democracia. Y lo que hace este libro, con un prólogo escrito por don Enrique Aristigueta, que ha tenido la generosidad de prologar, es plantear una serie de análisis y de temas que en su momento se trataron, que empiezan con el primer capítulo, el castrochavismo es crimen organizado, no política. Y para demostrar eso, ahí hay una cantidad de subtítulos y de acápites y de ensayos que se pueden consultar, que van desde la ofensiva del castrochavismo en América, que hace imperativo considerar el final de las dictaduras, hasta el Foro de Sao Paulo, el disfraz político de la delincuencia organizada. El segundo capítulo habla del doble estándar de la OEA, sobre todo respecto a Bolivia, porque ustedes recordarán que cuando Evo Morales, el año 2019, decide ser candidato por enésima vez, violentando el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 y manipulando una sentencia de su Tribunal Constitucional, el secretario general de la OEA aparece en Bolivia y dice que eso estaba bien. Y después, cuando el pueblo demuestra el fraude y se revela, hace lo correcto y se pone del grupo a respaldar el informe del mega fraude electoral infragante que había montado Evo Morales. Entonces, durante todo el tiempo que la OEA respalda el prorroguismo y la candidatura del dictador, hay unos incidentes históricos que yo relato y que pongo aquí, donde hay un doble estándar en la OEA, que gracias a Dios ya se ha quitado, pero hubo, y hay que plantearlo para que no se repita. El tercer capítulo habla de la lucha del pueblo boliviano para derrotar al dictador, y es la crónica de lo que ha sucedido en 2019 hasta el momento en el que el dictador renuncia. Estoy escribiendo un libro especial de lo que es la agonía del gobierno de transición que no fue, ese es otro libro. Después tenemos el capítulo de Venezuela que habla un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Un presidente sin gobierno, Guaidó nunca montó gobierno, le venimos pidiendo y obviamente aquí hemos puesto el famoso artículo que yo escribí, Liberen a Guaidó, que empieza diciendo Guaidó no está preso, no aún. Y no está preso del usurpador, sino del grupo político que dice que los respalda, que era la MUD y que terminó siendo el G4. Después hablamos de Ecuador, transición y conspiración, de Cuba, Colombia y Argentina. Entonces, esta es una crónica histórica que relata cómo se hace público
la ofensiva del castrochavismo en las Américas y que la documenta durante todo el 2019. Ahora, esto no es nada nuevo en usted y estas investigaciones no son nada nuevo en usted sobre cada uno de nuestros países. Son apasionantes e interesantes. Y lo digo porque, por la pregunta que le voy a hacer ahora, lo escuchan. Los diferentes dirigentes, tanto latinoamericanos, los democráticos, los militares que creen en la Constitución y que están ahí sabiendo que ellos son los que tienen que ver, los principales que tienen que velar por la Constitución de su país y por su país y por su pueblo. Y los que dirigen la política norteamericana lo escuchan. ¿Usted siente que lo escuchan? Yo creo que sí, porque además traducimos todo esto al inglés. De lo que estoy seguro que me escuchan es la juventud. Usted no sabe la cantidad de juventud que hay en Venezuela, en Bolivia, en la propia Cuba, en los países de América Latina con los que tengo contacto. Los centros de estudio, las universidades, los profesionales jóvenes, la gente que quiere esperanza y que no tiene esperanza. ¿Qué esperanza puede tener un profesional joven de 30 años o de 35 años o un profesional de 40 años en un país como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, no le digo de Cuba, que está viendo en tiempo real lo que se puede hacer en el mundo con las capacidades y las aptitudes que él tiene y para las que se preparó cuando el gobierno ha convertido el Estado en una mafia organizada en vez de convertirla en un sistema de oportunidades? Por eso se va la gente. O sea, esa gente quiere tener familia, quiere tener estabilidad, quiere tener oportunidades. No hay manera de que la tenga. Esa gente lee, esa gente escucha. Escucha a los militares, yo creo que leen. Otra cosa, y sabe, sobre todo quienes me escucha el G2 cubano, que se ocupa permanentemente de preparar proyectos de asesinato de mi reputación y ataques a mis redes y agresiones para ver cuál es el nuevo gobierno de su manipulación que me enjuicia o que trata de acusarme de cosas que nunca han sucedido y de tratar de agredir mi imagen. Pero me escuchan y además de que me escuchan, tengo la satisfacción de que sabe Napoleón, esto es la verdad, porque esto está sujeto a comprobación. Yo que abro la posibilidad, siempre la he abierto, lo digo cada que presento un libro y este libro va a ser presentado en el Inter-American Institute for Democracy este miércoles, porque es un libro que pertenece al fondo editorial. Esa es otra cosa que yo hago. Yo no tengo derechos de autor, yo regalo mis derechos de autor y los regalo a las instituciones, en este caso el fondo editorial del Inter-American Institute. Si alguien pone $1 al comprar este libro en Amazon, eso va a ir al Fondo de Defensa de la Libertad y la Democracia o de la publicación de más libros que tiene el Inter-American Institute for Democracy, y en otras ocasiones lo hago con otras entidades académicas. O sea, aquí hay una verdad. Y esta es una verdad que hay que leer, y el único desafío que yo le hago a la gente es que constate esto con la realidad. Porque mis trabajos están fundados en la observación de la realidad objetiva. Es posible que se pueda criticar mi análisis, pero la realidad objetiva no. Entiendo que por lo que ha dicho, que no está en un buen momento todo lo que es el castrochavismo en nuestros países, y que lo que han hecho en Perú, en Chile, en Bolivia, es como patadas de ahogado. ¿Hasta qué punto usted cree que la democracia va a triunfar frente a las intenciones del castrochavismo? Mire, ¿cuán en estado de agonía estarán? Que han tenido que expandir, similar, y lo pongo en el libro, al contraataque que hizo Hitler en las Ardenas cuando ya estaba derrotado. Entre diciembre del 44 y enero del 45 dio un gran contraataque a los aliados y realmente los paralizó. ¿Cuán agonizantes estarán? Que inclusive han pretendido meterse en el tema, más allá del narcotráfico, del terrorismo y de todo, en el tema de la penetración en la política interna de todos los estados a través de mecanismos violentos. Es como la agonía de un monstruo que en el momento de la agonía es cuanto más peligroso es. Y están en eso.
Por eso cuando yo veo el tema de Venezuela, cuando veo el tema de Bolivia, no tienen oxígeno, no pueden sobrevivir. ¿Con qué va a sobrevivir la dictadura venezolana? ¿Dónde va a llegar un Chávez que les ponga el dinero que Chávez le puso a Cuba el año 99? No hay más. No es Rusia, no es China. Enajenarán todo el patrimonio nacional, liquidarán los recursos naturales, pero tiene un límite. Ya Maduro y su banda están requeridos por la justicia internacional en el marco de la Convención de Palermo a través de tribunales de Nueva York y de la Florida, y hay 15 millones de dólares por su captura. Eso no es un jefe de Estado, eso no es política, eso es crimen organizado. Y esos son los que sostienen la dictadura de Cuba, que todo lo que exporta es servicios de inteligencia terrorista altamente eficientes y de desestabilización con su G2 y médicos esclavos. Ese es el Producto Interno Bruto cubano. Y Bolivia convertido en un narcoestado y Nicaragua agonizando todavía de la mano de algunos empresarios cuya identificación en complicidad con el régimen ya está demasiado clara. Entonces no hay manera de que sobrevivan, no tienen apoyo popular. Revoluciones no son, la gente está escapando o la gente está resistiendo. No tienen economía, no tienen ningún prestigio político, son criminales, están en el narco, están en el terrorismo, son una amenaza para la región y los países se están dando cuenta de que están siendo agredidos por ellos. O sea, esto dura lo que tiene que durar en la medida en que los líderes democráticos de la región y del mundo decidan ya dejar de hacer que esta gente siga amenazándolos. Y ahí hay un riesgo. Todo eso, y en el caso venezolano, a pesar del apoyo de China, de los musulmanes, de Rusia, a pesar del cambio de gobierno en los Estados Unidos, que ya sabemos que posiblemente Biden haga la misma política con respecto a Cuba y suponemos que con respecto a Venezuela, que hizo Barack Obama y que mucha gente critica, a pesar de todo eso. Sí, porque yo creo que en el tema, por ejemplo, de la política exterior, que vendrá con el nuevo presidente de los Estados Unidos, ellos han hecho un intento en el que han sido engañados. El intento de Obama era... Ellos sienten que han sido engañados. Supongo que sí, pero si no hay que decírselos. El intento del presidente Obama era un intento de hacer una cosa diferente, importante. ¿Cómo le han respondido? No hay que juzgar la política de Obama, hay que juzgar la respuesta a esa política, que hace una respuesta de mentira, de engaño, de más violación a los derechos humanos, de crecimiento del crimen y de absoluta negatividad a la posibilidad de aprovechar una oportunidad tan grande. O sea, hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo y veremos cuál es la política exterior de los Estados Unidos respecto al tema, pero yo creo que más allá de las personas y más allá de los partidos, América Latina merece una política exterior que esté fundada en los principios y valores de los Estados Unidos y en sus obligaciones, porque quiero recordar que Estados Unidos es parte de la Carta Democrática Interamericana. El mismo día que se producían los ataques a las Torres Gemelas y los actos terroristas tan lamentables en Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, el secretario Powell estaba en Lima firmando la Carta Democrática Interamericana y después de firmar salió rápidamente. O sea, y la Carta Democrática Interamericana dice que como ley para todos los Estados miembros, que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho en el acceso y el ejercicio del poder, la división e independencia de poderes, las elecciones libres y justas basadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Entonces, ahí vamos. Y el arte de la política es el arte de mostrar la realidad y es el arte de presentar las cosas para que quien tiene que tomar las decisiones, además de hacer lo que puede o no estar esperando la gente, haga lo que le convenga. A Estados Unidos no le conviene el castrochavismo. A Estados Unidos no le conviene un interlocutor que es sostenedor de narcoestados, que es el que empuja la migración forzosa a los Estados Unidos, que está aliado con todos los enemigos estratégicos de Estados Unidos, empezando por Irán y terminando con la China y con Rusia. Entonces vamos a ver quién diseña una política exterior diferente.
Ojalá sea mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, interesantísimo escucharlo y es un placer escucharlo. Ya saben entonces, ustedes han tenido todo el tiempo en la parte inferior, entre nosotros dos, la portada del libro. El libro es Ofensiva del Castrochavismo, Agresión a la Democracia. Muchísimas gracias y un abrazo, Carlos Sánchez Berzaín. A través Gracias. de Twitter estamos invitándolos para que conozcan el libro y para que lo consigan a través de Amazon. Gracias, ¿eh? Encantado. La descarga del libro por Kindle es muy sencilla. Hemos hecho un acuerdo con Amazon para que tenga un precio de 99 centavos en estas fiestas. 99 centavos que ayudarán al Inter-American Institute for Democracy y su fondo editorial. Ok. Gracias.